Hola a todos y bienvenidos a el canal que se atreve a explorar las verdades más incómodas y fascinantes del mundo. Hoy nos adentramos en una historia que desafía todo lo que crees saber sobre Afganistán. Una historia de contradicciones desgarradoras, supervivencia extrema y la lucha por la dignidad humana en las circunstancias más impensables. Y no solo opera en las sombras, sino que incluso exporta sus servicios al extranjero. Esto es Afganistán bajo el régimen talibán. A primera vista, parece una locura, una contradicción flagrante. Pero detrás de la fachada de una sociedad dura y devota, se esconde una realidad trágica y complejísima. Cuando la pobreza y la tiranía empujan a la gente al borde del abismo, lo impensable se vuelve real. Lo vi con mis propios ojos. No fue algo que solo escuché. En la bulliciosa pero discreta ciudad fronteriza de Mashhad, una mujer afgana se me acercó, con un niño a su lado. Pero, ¿por qué una nación islámica conservadora como Irán se convertiría en este destino? La historia comienza en 1979, cuando dos acontecimientos importantes ocurrieron casi simultáneamente. Enviarlos lejos sería visto como una traición a los valores islámicos, pero mantenerlos creó inestabilidad para el gobierno. El viejo dicho, es fácil invitar a un dios, pero difícil despedirlo, nunca había sido más cierto. Luego, en 2001, Estados Unidos intervino y derrocó a los talibanes. Irán aprovechó la oportunidad y durante los siguientes 20 años forzó silenciosamente la deportación de 5 millones de refugiados. Pero no fue tan sencillo. Muchos afganos ya tenían hijos y nietos que vivían hasta la tercera generación en suelo iraní. Incluso después de las expulsiones, en 2020 todavía quedaban 3 millones. Y luego, la historia se repitió. En 2021, Estados Unidos se retiró. Los talibanes regresaron. Una nueva ola de miedo estalló, especialmente entre aquellos que ya la habían vivido antes. Los que tenían dinero huyeron hacia el oeste, hacia Europa, hacia los Estados Unidos, pero los pobres se volvieron una vez más hacia Occidente, hacia Irán. En 2023, las cifras oficiales mostraban que 5 millones de refugiados afganos vivían en Irán. Pero durante nuestro viaje de campo en 2025, los iraníes locales nos dijeron que el número real podría ser tan alto como 10 millones. Permítanme enfatizar esto. A la población actual de Irán es de alrededor de 90 millones. Y los afganos representan hoy más de una décima parte de esa población. Cabe destacar que el 45% de ellos son mujeres, muchas de las cuales son huérfanas de guerra, sin padres ni red de apoyo. No tienen permisos de trabajo, solo tarjetas AMK temporales que no son suficientes para conseguir un trabajo adecuado. Entonces, ¿cómo sobrevivieron? Sin dinero, sin marido, sin empleo. Esa pregunta no necesita una respuesta inmediata, pero ténganla en cuenta, porque lo que viene a continuación es la parte más escalofriante y desgarradora de toda esta historia. En el este, la Unión Soviética invadió Afganistán, obligando a 6 millones de personas a huir de su país de origen. Mientras tanto, en Irán, la revolución islámica derrocó a la dinastía Pahlaví. El nuevo gobierno, liderado por el Ayatolá Khomeini, llegó al poder con un llamado a la unidad islámica. Como resultado, 3 millones de afganos fueron rápidamente acogidos en Irán, pero eso fue solo el comienzo. Y en 1989, cuando la Unión Soviética se retiró, Afganistán cayó rápidamente en el caos. Las facciones armadas se atacaron entre sí. Luego, en 1994, surgieron los talibanes, que no solo se apoderaron de territorio, sino que también persiguieron brutalmente a los musulmanes chiitas, especialmente al grupo étnico Hazara. Y así, sin más, otra ola migratoria llegó a Irán. En ese momento, el gobierno de Teherán volvió a levantar la bandera de la hermandad musulmana. En 1996, el número de refugiados afganos en Irán había superado los 5 millones. Eso no solo me sorprendió, sino que me persiguió. Y en la ciudad de Yazd, en lo profundo de Irán y aparentemente muy alejada de todo el caos, alrededor del 80% de la actividad del mercado negro, desde la prostitución y el cambio ilegal de divisas hasta las bandas de motociclistas, involucra a afganos. Esa mujer era pastún, uno de los principales grupos étnicos de Afganistán. La historia que están a punto de escuchar no es solo sobre sexo, se trata de la pobreza, la desesperación y la supervivencia. Al principio puede parecer sospechoso, incluso sensacionalista, pero cuanto más lo miren, más se darán cuenta de que es una verdadera tragedia humana
¿Aún conmigo? Dejen un comentario y díganme desde dónde están viendo. Quién sabe, quizás incluso estemos en la misma ciudad. Y créanme, todavía hay mucho más en esta historia que los sorprenderá. En este video vamos a explorar un lado muy diferente de Afganistán. No solo una tierra de guerra y terrorismo, sino una desgarradora historia de dignidad humana, supervivencia y un deseo forzado a trascender las fronteras nacionales. Prepárense para un viaje que les abrirá los ojos y el corazón. El velo de la contradicción. Pero detengámonos un momento y pensemos en esto. El deseo no es una elección, es un instinto tan fundamental como el hambre o la sed. Y cuando el 95% de la población vive en la pobreza extrema, ¿pueden siquiera imaginar a qué se ve obligada la gente para sobrevivir? En los estratos más bajos de la sociedad, las mujeres sin dinero, sin poder, sin futuro, a menudo no tienen otra opción que vender sus cuerpos. Las leyes son estrictas, sí, existen en el papel, pero un estómago vacío y un niño hambriento no escuchan de leyes. Las reglas existen, pero en la práctica hay personas reales luchando por cada aliento. Hay un dicho que reza: cuanto más estricta es la política desde arriba, más creativa es la respuesta desde abajo. Cuantas más restricciones hay, más personas encuentran formas de eludirlas. Y a la sombra de estos tabúes, ha tomado forma en Afganistán una industria del sexo muy particular. No una que sirva al propio país, sino una que exporta al exterior. Suena extraño, ¿verdad? Pero es la cruda verdad. ¿Pueden creerlo? En un país donde a las mujeres se les prohíbe ir a la escuela, trabajar y hasta mostrar sus rostros en público, existe una industria sexual clandestina. La elección desesperada e instinto versus en ley. La ley islámica en Afganistán es tan estricta que la prostitución conlleva la pena de muerte, el negocio clandestino y la frontera. Incluso cuando dos afganos quieren llegar a un acuerdo, tienen que cruzar la frontera en secreto, a menudo hacia países vecinos como Irán, para hacerlo. El éxodo afgano en refugiados en Irán. Si hablamos del país que más importa servicios sexuales de Afganistán, no hay lugar más destacado que Irán. La carga de la hospitalidad y el retorno del talibán. Pero fue entonces cuando Irán empezó a preocuparse. Su composición poblacional estaba cambiando demasiado rápido. Enviarlos lejos sería visto como una traición a los valores islámicos, pero mantenerlos creó inestabilidad para el gobierno. El viejo dichong: es fácil invitar a un dios, pero difícil despedirlo, nunca había sido más cierto. Luego, en 2001, Estados Unidos intervino y derrocó a los talibanes. Irán aprovechó la oportunidad y durante los siguientes 20 años forzó silenciosamente la deportación de 5 millones de refugiados. Pero no fue tan sencillo. Muchos afganos ya tenían hijos y nietos que vivían hasta la tercera generación en suelo iraní. Incluso después de las expulsiones, en 2020 todavía quedaban 3 millones. En 2021, Estados Unidos se retiró. Los talibanes regresaron y luego la historia se repitió. Una nueva ola de miedo estalló, especialmente entre aquellos que ya la habían vivido antes. Los que tenían dinero huyeron hacia el oeste, hacia Europa, hacia los Estados Unidos, pero los pobres se volvieron una vez más hacia Occidente, hacia Irán. En 2023, las cifras oficiales mostraban que 5 millones de refugiados afganos vivían en Irán. Pero durante nuestro viaje de campo en 2025, los iraníes locales nos dijeron que el número real podría ser tan alto como 10 millones. Permítanme enfatizar esto. La población actual de Irán es de alrededor de 90 millones y los afganos representan hoy más de una décima parte de esa población. Cabe destacar que el 45% de ellos son mujeres, muchas de las cuales son huérfanas de guerra, sin padres ni red de apoyo. No tienen permisos de trabajo, solo tarjetas AMK temporales que no son suficientes para conseguir un trabajo adecuado. Entonces, ¿cómo sobrevivieron? Sin dinero, sin marido, sin empleo. Esa pregunta no necesita una respuesta inmediata, pero ténganla en cuenta, porque lo que viene a continuación es la parte más escalofriante y desgarradora de toda esta historia. Irán en contradicciones y el colapso económico. Irán, un país otrora famoso por su poesía y arte persas, ahora se está derrumbando bajo el peso de años de sanciones económicas. Desde 2018, cuando la administración del presidente Trump se retiró del acuerdo nuclear, el rial iraní ha perdido valor en un factor de 15. En 2015, 500.0 reales podían proporcionarte $27. En un país donde la prostitución
está estrictamente prohibida por ley. En Irán, que también sigue la ley islámica, la prostitución no conlleva la pena de muerte como en Afganistán, se castiga con multas o latigazos. Justo en el corazón de Teherán, existían burdeles clandestinos donde niñas afganas eran encarceladas y obligadas a prostituirse. Estas niñas, jóvenes, inocentes y llenas de esperanza, eran atraídas con promesas que parecían sueños en matrimonio, reasentamiento, ayuda o simplemente un trabajo estable. La otra es la facción central, Teherán, el centro de mando. La prostitución aquí está claramente estratificada. Los distritos adinerados del norte atienden al mercado de lujo con precios que oscilan entre 300 y más de $1,000 por sesión. Algunas enferman trágicamente. Los expertos estiman que la tasa de infección por VIH entre las trabajadoras sexuales afganas en Irán ronda el 8%. Eso es 80 veces mayor que el promedio nacional del 0,1%. Se trata de la tragedia de las personas marginadas de la sociedad, especialmente las mujeres. Si te pareció interesante esta historia, dale a me gusta, comparte este video para que más personas conozcan estos rincones ocultos de los que pocos se atreven a hablar, y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir acompañándonos en viajes que desvelan verdades ocultas, porque solo cuando se ve la verdad, la esperanza tiene la oportunidad de brillar. Nos vemos en el próximo video. Algunos se preguntan, ¿por qué las mujeres afganas deciden vender sus cuerpos? Pero ¿cuántos se detienen a preguntar? Tienen otra opción. La guerra ha devastado su país hasta sus raíces, obligando a millones al exilio. Los talibanes han cerrado todas las puertas de las escuelas, bloqueado todas las oportunidades de trabajo y dejado a las mujeres aferradas a los hombres como sombras. ¿Era eso lo que querían? Estas mujeres también soñaron una vez con trabajar con sus propias manos, vivir con dignidad, pero la pobreza, el hambre, la más brutal, las empujó a la oscuridad. Y cuando no les queda nada a lo que aferrarse, lo único en lo que pueden confiar para sobrevivir es en sus propios cuerpos. Todavía recuerdo vívidamente la imagen de las niñas afganas, andrajosas, sucias, extendiendo silenciosamente las manos para pedir comida en la plaza de la ciudad de Yazd. Irán tiene una población de 90 millones y más de 10 millones son refugiados afganos. Estas personas, como cometas con las cuerdas rotas, flotando en una tierra extranjera, con la esperanza de algún día regresar a casa. Son tan honestos, tan humildes, y no puedo evitar preguntarme, ¿podría esa pequeña niña afgana mendigar comida? ¿Estará todavía en algún lugar de Irán hoy? ¿Y qué le espera en los próximos días? Las zonas del sur atienden al sector de bajo coste, cobrando entre $10 y $50. Y entre ambos extremos, hay burdeles ocultos que promedian alrededor de $150. Cabe destacar que algunas redes involucran a clérigos colaboradores que utilizan el matrimonio temporal para legitimar las transacciones bajo la ley islámica. Algunos trabajadores incluso están integrados en el tranquilo seminario teológico, estudiando de día y operando encubiertamente de noche. La comunicación entre las partes se cifra mediante telegramas utilizando un lenguaje codificado como servicio de rosas o cuidado nocturno, términos que parecen inocentes pero enmascaran un mercado negro altamente sofisticado. No piensen que las mujeres afganas solo participan en el mercado de bajos recursos. En realidad, incluso el comercio sexual de lujo está lleno de mujeres afganas. En esta industria, la apariencia, no la nacionalidad, es lo que más importa. Las estadísticas muestran que las mujeres afganas representan más del 60% de la fuerza laboral sexual clandestina en Teherán. Ganar $300 por sesión puede parecer una experiencia transformadora, pero en realidad, entre el 90% y el 95% de ese dinero va directamente a los intermediarios. Estos capos manejan el mercado de lujo como pequeños dioses. En los mercados de nivel medio y bajo, los intermediarios suelen llevarse alrededor del 20%. Empecemos con Mashhad. A primera vista, Mashhad es una ciudad sagrada para los musulmanes chiitas, hogar del santuario del imán Ali Reza Ampero, ubicada justo en la frontera con Afganistán. Se ha convertido en un centro de tráfico sexual transfronterizo, un escenario caótico donde se mezclan drogas, crimen y cuerpos humanos. Un grupo de mujeres afganas formó la Alianza del Velo Negro, haciéndose pasar por peregrinas mientras ejercían trabajo sexual en secreto, sirviendo tanto a soldados talibanes como a la Guardia Revolucionaria iraní. Parece increíble, pero las propias restricciones de los talibanes han obligado a sus combatientes a cruzar la frontera en busca de compatriotas afganos, de forma discreta y segura. Irónicamente,
los riesgos suelen ser mayores para los clientes que para las mujeres. Si se las descubre, las trabajadoras sexuales podrían morir, pero los soldados corren el riesgo no solo de perder sus rangos, sino también sus vidas. Nadie cree que las hermanas vestidas de negro puedan moverse entre dos países sin protección. Las sospechas de infiltrados dentro del Talibán han hecho la red aún más compleja. El modelo Mashhad se ha extendido discretamente a otras ciudades fronterizas como Saedan gracias a su movilidad y capacidad para permanecer ocultos. Pero siguen siendo satélites porque al final, todos los caminos conducen a Teherán. Pero en cuanto cruzaban la frontera, esas promesas se desvanecían. Del lado afgano, los traficantes susurraban historias de un futuro mejor. Del lado iraní, los agentes esperaban para tramitar los documentos y el viaje. Y luego, justo después de cruzar la frontera, les confiscaban los pasaportes. Sin explicación, sin vuelta atrás, estas niñas son vendidas en burdeles clandestinos como mercancías, igual que en las zonas industriales del crimen del norte de Myanmar. Un gesto puede costarle a una niña todo su futuro. La organización Mujeres de Irán por la Libertad ha alzado la voz. Han dado la alarma. Pero incluso hoy, y quiero recalcar esto, incluso hoy esta red sigue operando. La verdadera pregunta ¿es este un problema exclusivo de Irán? ¿O es Afganistán en realidad el primer eslabón de una cadena de crímenes disfrazados de hermosos sueños? Sin embargo, Irán tiene un vacío legal en el matrimonio temporal, una unión de corta duración que puede ir de un día a 10 años, reconocida por los clérigos chiitas. En realidad, esta es una forma de legalizar las relaciones sin compromiso, una práctica que se remonta a la era safávida y que antaño era un placer para la nobleza. Sin embargo, para legalizarla, se necesita un certificado de un clérigo, algo a lo que la gente común rara vez tiene acceso. La mayoría de estos matrimonios hoy en día son simplemente una fachada para un burdel clandestino en las afueras de Teherán, que opera en secreto y abre a las 2 Alto-Eman con vagones de enlace sin iluminación. Los clientes eligen directamente a las chicas, generalmente 2 afganas y una iraní, por un precio de $150. Los extranjeros solo pueden acceder al servicio si cuentan con un patrocinador iraní. Detrás de estas operaciones se encuentran a menudo falsos clérigos, mientras que las mujeres atrapadas en ellas son aquellas que no tienen a quién recurrir. Todos conocen esta realidad, pero nadie alza la voz. De hecho, mujer afgana se ha convertido incluso en un insulto vulgar que refleja el creciente estigma y la crueldad que se extiende por la sociedad. Entonces, cuando el mundo etiqueta a Afganistán como una nación exportadora de sexo, ¿realmente comprenden que muchas de estas mujeres no eligieron este camino, sino que fueron forzadas a seguirlo? Cuando la pobreza, los prejuicios y las complejas dinámicas políticas llevan a una persona al límite, ¿tenemos aún derecho a juzgar? Dejen su opinión en los comentarios a continuación. Para 2025, esa misma cantidad valdrá solo $1. Es un declive desgarrador para toda una nación. En este clima, el ingreso mensual promedio en Irán ha caído a menos de $150. Los propios iraníes no pueden encontrar empleos estables. Entonces, ¿qué esperanza hay para los refugiados afganos indocumentados y sin ciudadanía? Los hombres afganos pueden sobrevivir realizando trabajos forzados, pero para las mujeres, casi no hay opciones aparte del trabajo doméstico temporal. En la ciudad de Yazd, por ejemplo, un hogar contrató a 3 mujeres afganas como empleadas domésticas. Cuando le preguntaron por qué empleaba a tantas, el dueño de casa respondió con franqueza porque es barato. Cada mujer cobra solo $70 por un mes completo de trabajo. Eso es menos de $3 al día. Un salario que no solo es dolorosamente bajo, sino que a menudo conlleva explotación e incluso acoso. Pero, ¿acaso la pobreza deja margen para elegir? ¿El matrimonio temporal a un vacío legal, explotado? Y cuando la pobreza ha borrado todas las fronteras. Muchas mujeres afganas se encuentran sin otra opción que vender su cuerpo. La cadena de intereses en trata de personas transnacional en 2020, la BBC Persa, publicó una investigación que conmocionó a muchos. 2 modelos de prostitución afgana en Mashhad y Teherán. Existen 2 tipos principales de operaciones de trabajo sexual en Irán. Una es la facción fronteriza, representada por Mashhad. Teherán, la capital de Irán, es también el barrio rojo de Oriente Medio, el epicentro de una industria sexual clandestina con una estructura sorprendentemente profesional, preocupaciones por la dignidad humana y los derechos humanos. Estas mujeres, algunas de tan solo 18 años, algunas ya casadas, algunas incluso menores de edad, no tienen opción, ni seguro médico, ni dignidad,
ni protección. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. La historia de Afganistán no se trata solo de guerra o religión, se trata de la tragedia de las personas marginadas de la sociedad, especialmente las mujeres. Si te pareció interesante esta historia, dale a me gusta. Comparte este video para que más personas conozcan estos rincones ocultos de los que pocos se atreven a hablar. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir acompañándonos en viajes que desvelan verdades ocultas. Porque solo cuando se ve la verdad, la esperanza tiene la oportunidad de brillar. Nos vemos en el próximo video.